en la vida de los hombres, el mundo se vuelve insípido. El hombre, podríamos decir, ha perdido el sabor. Y entonces los hombres empiezan a distinguir con mayor claridad el bien del mal. Y no solo a distinguirlo, sino a querer vivir lo que está bien y rechazar lo que está mal. Todas estas cosas no son sino falsificaciones del amor verdadero, como le gusta decir a San Juan Pablo II, de la verdad del amor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Qué bonito que Jesús, mirando a aquellos que lo habían dejado todo y habían empezado a seguirlo, les dice y les llama que son sal de la tierra, luz del mundo. ¿Qué debió ver Jesús en ellos para poder decir de ellos: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿no? Y es que seguramente lo que vio es que estaban empezando a vivir las bienaventuranzas, que estaban empezando a ser verdaderamente pobres de espíritu, humildes, misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, y por lo tanto iban a dar ese sabor que el mundo había perdido, que iban a iluminar al mundo con precisamente la enseñanza de Jesucristo, que empezaban a vivirla y que empezaba a transformar sus corazones y a hacerse ellos mismos también luz del mundo y sal de la tierra. Y de hecho les dice que son sal de la tierra y luz del mundo, con lo cual de alguna manera les dice que los va a destinar y los va a enviar por todo el mundo, a ese mundo que se ha vuelto insípido, porque ahí donde no está Dios en la vida de los hombres, el mundo se vuelve insípido. El hombre, podríamos decir, ha perdido el sabor de la vida, el sabor de la divinidad. De hecho, aquel primer milagro que cuenta San Juan en su Evangelio de las bodas de Caná, que convirtió Jesús el agua en vino, de alguna manera ese milagro, esa imagen de convertir el agua en vino, es como una imagen que resume toda la misión, todo lo que ha venido y ha querido hacer Jesucristo con nosotros, que es, por decirlo así, convertir la insípida agua de nuestra humanidad en el sabroso vino de la divinidad, convirtiéndonos en hijos de Dios y haciéndonos participar de su naturaleza divina, que podamos nosotros también adquirir el sabor de la divinidad. Y por lo tanto, de alguna manera, en ese milagro está contenida y resumida toda la misión de Jesucristo, ¿no? Convertir la insípida humanidad nuestra en el sabor de su divinidad, ¿no? Convirtiéndonos en hijos de Dios y haciéndonos participar de su naturaleza divina, ¿no? Y por eso los envía a ese mundo que sin Dios es insípido, y no solo insípido, sino que además corre el peligro de corromperse por el pecado, porque ahí donde no hay la gracia de Dios, ¿no?, el hombre se corrompe y cae en el pecado. Y es fácil caer en la oscuridad a la que te sumerge el odio, el rencor, la falta de perdón, que endurece el corazón del hombre. Es fácil caer en la ceguera de la avaricia, de la codicia,
de aquel que solo tiene ojos para las riquezas, para el dinero. De hecho, en la parábola, si os acordáis, del rico Epulón y del pobre Lázaro, ¿no? Lo que más Dios le recrimina de alguna manera al rico ya no es que no solo haya compartido sus bienes con el pobre, si es que lo que sobre todo le recrimina es que no se dio cuenta ni que tenía un pobre en el portal de su casa. Es decir, la ceguera a la que te lleva la avaricia, la codicia, no te hace ver las personas necesitadas que tienes a tu lado, ¿no? Es un poco como aquella trilogía, ¿no? de El Señor de los Anillos, ¿no? Que hay aquel personaje, ¿no? de Gollum, que está con el anillo y solo tiene ojos para el anillo, ¿no? Y todo gira alrededor de ese anillo, ¿no? Porque es su tesoro, ¿no? Realmente la avaricia ciega, ¿no? Y no te permite ver pues que hay gente que necesita también de tu ayuda. Es fácil caer en el hielo del egoísmo, que te cierra a los demás y que te vuelve indiferente, insensible. Decía un escritor religioso de los primeros siglos, ¿no? Que lo que más impresionaba a los paganos, a los que no eran cristianos, eran precisamente el amor que se tenían entre ellos los cristianos. De hecho, Jesucristo lo dijo, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Ya no que sois gente que hacéis grandes mortificaciones, grandes sacrificios, sois gente muy sabia, muy erudita, no. En el amor que os tenéis los unos a los otros, en eso conocerán que sois mis discípulos. Es fácil cuando Dios no está en la vida de una persona caer en el lodo de la impureza, que ensucia el corazón del hombre, la mirada del hombre y que lo reduce, podríamos decir, a la animalidad, ¿no? Eso lo hay que ver, ¿no? en los telediarios, ¿no? Las noticias que hay de agresiones sexuales, violencia, violaciones, lo que llaman las manadas. Realmente es que degrada al hombre al estado puramente animal, ¿no? Y te hace ver a la otra persona ya no como persona, sino como objeto, ¿no? De placer del que poder aprovecharte para beneficio propio, ¿no? Realmente el pecado podríamos decir que lleva a un oscurecimiento de la verdad, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, que te sumerge en lo que podríamos llamar las tinieblas de la ignorancia. Por eso que Jesús luego les diga a sus discípulos que están empezando a vivir sus enseñanzas, que ellos son luz del mundo, porque la enseñanza de Jesucristo es luz que ilumina la mente humana, calor que da al corazón humano. Y entonces los hombres empiezan a distinguir con mayor claridad el bien del mal, y no solo a distinguirlo, sino a querer vivir lo que está bien y rechazar lo que está mal. Porque esta es la gracia que lleva y que sale de los labios de Jesús, no solo que sepamos lo que está bien y lo que está mal, sino que queramos hacer lo que está bien y rechacemos lo que está mal. Porque no nos pase que dices, sí, yo tengo que hacer esto, pero si no tuviera que hacerlo, no lo haría. O yo pues no puedo hacer tal cosa, pero si pudiera, lo haría. En el fondo, no ha enraizado la enseñanza de Jesucristo en nuestro corazón y no nos permite ser de verdad pobres de espíritu, limpios de corazón, pacíficos, misericordiosos, ¿no? Por eso la enseñanza de Jesucristo no solo disipa las tinieblas de la ignorancia, ¿no? Sino que da la gracia precisamente para disipar la oscuridad del odio que nos lleva al perdón, ¿no? Y se cumple esa bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos. Da también la gracia para ver que Dios es nuestra única riqueza. Y se cumple esa palabra de los bienaventurados, los pobres de espíritu, que ya no tienen su corazón puesto en las riquezas, en los bienes materiales, que por otra parte son necesarios, un mínimo, para vivir con dignidad, pero ya no ponen su corazón en ello, sino que ya se han liberado de esa idolatría, ¿no? Y ahora tienen su corazón puesto en Dios, ¿no? Su única riqueza es Dios. Esa gracia que permite deshacer el hielo del egoísmo y nos lleva a la compasión, a la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también nos devuelve, ¿no? Esa pureza de corazón, de mirada, de cuerpo,
que nos permite realmente ver a los demás como son, a imagen de Dios, ¿no? Que Dios los ha amado hasta tal punto que ha dado la vida por ellos, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? En definitiva, vivir las enseñanzas de Jesús, vivir las bienaventuranzas, en el fondo nos conceden la gracia de tener un corazón nuevo, un corazón para amar, y para amar con un amor como el amor del corazón de Jesús, un amor entregado, un amor servicial, capaz de hacer grandes, incluso a veces heroicos sacrificios por amor. Un amor que se anticipa, como decía el Papa Francisco, el amor de Cristo, ¿no?, consiste en primerear, ¿no? Primerea, es decir, es el primero, es el que se anticipa, que pregunta, que se interesa por la vida y los problemas de los demás, aunque él también tenga sus propios problemas, que ayuda en lo que pueda más allá del cansancio y de las dificultades propias de la vida, que es en definitiva, ¿no?, un amor que se entrega, que se da sin medir, sin cálculos, que no es interesado, un amor que quiere servir. Hay una frase bonita, ¿no?, que es bonita, pero es que además hay que vivirla, ¿no?, que dice quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Pues es un amor que anhela servir, entregarse, darse, porque quien no vive para servir no sirve para vivir. Es un amor que hace la vida agradable a los demás, que sonríe incluso cuando a veces apenas tiene fuerza para sonreír, pero que sonríe, que sabe dar esa palabra de ánimo cuando quizá él también está pasando por muchas dificultades, ¿no? En definitiva, ¿no?, como decía San José María, ser alfombra para que los demás pisen blando, ¿no? Qué bonito hacer de nuestra vida, ¿no?, alfombra para que los demás pisen blando. Un amor que comprende, que disculpa, que ayuda a los demás a ser mejores, a amar más a Dios y a los demás, que empieza ya, en definitiva, a vivir no ya para uno mismo, sino para Dios y para los demás, ¿no? Que, por decirlo así, ya no le queda tiempo para sí mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, hace ya mucho tiempo, me acuerdo en el oratorio de mi colegio, que no sé por qué motivo ni cuándo, ¿no?, pero a veces en los bancos del oratorio dejaban un examen de conciencia y una de las preguntas se me quedó siempre, ¿no? Una de las preguntas era: ¿te ha quedado tiempo para ti? Claro, la respuesta adecuada es decir que no, ¿no? Porque como diciendo, solo has tenido tiempo para Dios y por amor a Dios a los demás, ¿no? En fin, yo no sé si ha habido algún día de mi vida en que he llegado a la noche, ¿no?, y he podido responder que no, no he tenido tiempo para mí, ¿no? Pero bueno, que Dios se apiade de mi alma, ¿no? Pero que es eso al final, ¿no? Un amor que se entrega, que sirve, ¿no?, que se olvida de sí mismo para entregarse a Dios y a los demás y ya no le queda tiempo para él mismo, ¿no? Que de hecho es un poco lo que significa ser sal y luz del mundo, porque la sal y la luz, en el fondo, por decirlo así, no existen por sí mismas, sino para las demás cosas. La sal, si tiene sentido, es precisamente para dar sabor a otras cosas. La luz, si tiene sentido, es precisamente para iluminar otras cosas. En sí mismas y por sí mismas no tienen sentido. Mira que se han inventado cosas en la cocina, ¿no?, y el tema de la nouvelle cuisine, en fin, y se han inventado cosas estrambóticas, pero yo nunca he visto que haya un plato que sea solo de sal, ¿no? Y dices, oye, pues la sal es para condimentar, ¿no?, y para dar sabor a otros alimentos, ¿no? Y la luz es para, en fin, para iluminar otras cosas, ¿no? La luz y la sal por sí mismas no tienen sentido, ¿no? Pues de alguna manera también la vida de un cristiano, ¿no? Por sí mismo no tiene, para vivirla para sí mismo no tiene sentido. La vida de un cristiano es para vivirla para Dios y por amor a Dios a los demás, ¿no? Y este es el amor verdadero, ¿no? Por eso, que no nos pase como nos dice Jesús y nos advierte Jesús, ese peligro de que la sal se vuelva sosa. Y esto sobre todo nos puede pasar si nos acomodamos y nos amoldamos a los criterios de este mundo, que muchos de estos criterios están como muy alejados, incluso son diametralmente contrarios
a lo que nos ha enseñado Jesucristo, al amor verdadero, aquel amor que se desprende y se expresa en las bienaventuranzas. Y sobre todo hoy en día hay criterios muy alejados de lo que Jesucristo nos ha enseñado, sobre todo en materia y en cuestiones de moral sexual, ¿no? De relaciones prematrimoniales, métodos anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, ahora la ideología de género que se mete por todos los sitios, ¿no? Y que socava los fundamentos mismos de la verdad del ser hombre y mujer, ¿no? Todas estas cosas no son sino falsificaciones del amor verdadero, como le gusta decir a San Juan Pablo II, de la verdad del amor, que a nosotros no dejemos que nos roben la alegría del amor verdadero, de la verdad del amor, ¿no? Porque ahí donde hay amor hay alegría. No le dejemos robar la alegría, ¿no? Con esas falsificaciones, ¿no? Del amor verdadero. Pidámosle a la Virgen María, que es Madre del Amor Hermoso, que nos mantenga y que nos haga ser fieles a la doctrina de su Hijo Jesucristo, que nos proteja e interceda por todos nosotros para que nos mantengamos fieles a las enseñanzas de su Hijo Jesús y, como dicen los monaguillos en la acción de gracias, las cumplamos de todo corazón. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Como veis, hoy la colecta es para obras de la parroquia, propiamente será para ayudar a costear la calefacción. Ya todo va como muy caro todo hoy. Y hoy pues será la colecta para ayudar a pagar la calefacción. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros